Buenas tardes, vamos hoy con la tercera sesión de la unidad 8 del Islam, que esta vez va a tratar sobre arte y cultura de esta religión. Bueno, vamos en primer lugar a la página 44 del libro, y aquí nos empieza hablando de que dentro del arte islámico la rama que más va a destacar va a ser, por supuesto, la arquitectura, ¿de acuerdo? Mucho más que la escultura o la pintura, que van a estar subordinadas a ella, y que se va a basar, por supuesto, también en otros estilos anteriores, sobre todo romanos de Oriente y bizantinos y persas, ¿vale? Bueno, ¿cuál va a ser el edificio más destacado de la arquitectura islámica? Pues va a ser, por supuesto, la mezquita, aunque hay también otros. Aquí tenemos un esquema de mezquita muy general y vemos partes que debemos conocer, ¿vale? Por ejemplo, el primer acceso que tenemos a la mezquita es un patio donde se van a situar las fuentes para hacer la limpieza ritual. Ahora lo veremos con detenimiento. También tiene que existir una torre o varias torres desde las que llamar a la oración, que es el alminar o minarete. Aparte de eso, una sala de oraciones en la que van a rezar los fieles, postrados o arrodillados, y dentro de esa sala tiene que haber un muro en especial, que es la quibla, que tiene que estar orientado hacia la Meca, con una especie de hornacina o nicho que se llama mihrab. Ahora lo veremos bien. Bueno, antes de ver más detenidamente cada parte de la mezquita, debemos comentar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa realmente mezquita? ¿Vale? Porque hay algunos templos que según su nombre, según la palabra, podemos averiguar realmente cuál es su significado con la propia palabra. Bueno, más que el significado, la función de ese templo según la palabra que lo denomina. Por ejemplo, en el caso de las iglesias, iglesia viene de la palabra griega eclesia o eclesía, que significa asamblea, reunión de personas, ¿de acuerdo? Pues en el caso de mezquita viene de la palabra árabe masjid, que significa lugar de postración, es decir, lugar donde los fieles se arrodillan, se postran para rezar a Alá, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la utilidad que tiene la mezquita, la principal? Aunque parezca obvio, pues es cumplir con uno de los 5 preceptos o pilares del Islam. ¿Os acordáis, no? Los 5 pilares eran la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca. Entonces, lógicamente, las mezquitas cumplen la función del salat u oración que se hace 5 veces al día y en dirección a la Meca. Bueno, ¿qué requisito deben tener las mezquitas? En la teoría, pues que tienen que estar orientados, al menos su muro principal debe estar orientada hacia la Meca. Eso lo instauró el propio Mahoma. ¿Y cuál va a ser el modelo de las mezquitas? Porque, por ejemplo, en el caso de las iglesias, los primeros cristianos también tenían el problema de que no había un templo específico para su nuevo culto, ¿no? Entonces lo que hicieron fue reaprovechar edificios romanos, que les llamaban basílicas, donde había reuniones de negocios y de gente para poder hacer las misas, ¿no? Las asambleas de cristianos. Pues en el caso de las mezquitas, ¿cuál va a ser el modelo? No va a ser un modelo bizantino ni persa, sino que va a ser la propia casa de Mahoma en la ciudad de Medina, a donde huyó en el año 622, si no os acordáis mal, en el año de la Égira, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un plano de esa... Hoy en día es una mezquita en Medina, pero este cuadrado original era la casa de Mahoma. Y como curiosidad os diré que en principio el muro principal estaba orientado hacia el norte y no hacia el sur, que es donde está la Meca, respecto a Medina. Y esto es porque al principio Mahoma pensaba que debía estar orientado ese muro hacia el que rezar, hacia Jerusalén, hacia la ciudad donde supuestamente él había subido hacia el cielo, ¿os acordáis, no? De la cúpula de la roca. Pues bueno, después de tener problemas con las comunidades judías, que de hecho los expulsó de la Meca, cambió esa decisión y en vez de eso, a partir de entonces las mezquitas, o bueno, primero su casa y luego las siguientes mezquitas, el punto principal se orientó hacia la Meca, que en este caso estaba al sur, ¿vale? Pero esto en cualquier país del mundo, sea Indonesia, Egipto, Siria, donde sea, en cualquier lugar se mira hacia dónde está la Meca, en qué punto, hacia qué dirección, en qué punto cardinal, y se orienta el edificio hacia ellos, ¿vale? Ese muro principal de la quibla. Bueno, además de eso, tenemos que comentar algunas palabras, parte del vocabulario que tenemos que controlar de las mezquitas. Estos no son conceptos para examen, pero sí que son palabras que podemos preguntar, tanto en forma de esquema como de preguntas. Bueno, primero de todos, alminar o minarete, torre o torres de la mezquita, porque puede haber varios, desde las que el almuédano o almuecín, que es un nombre, llama a los fieles a la oración. Recordáis que la oración o salat se hace 5 veces al día en el caso de los musulmanes, ¿vale? Pues cada vez que toca hacer una de esas oraciones, esta figura, este hombre, llama a la oración, para que todos los que están en la ciudad, si no saben la hora que es o que es el momento de orar,
que se enteren de ello, ¿vale? Esto es similar, por ejemplo, a lo que hace un campanario en una iglesia cristiana. Bueno, el patio San, que es el patio que hay en las mezquitas, está rodeado de muros o tapias y en él se sitúan las fuentes de ablución o sabil. ¿Para qué son estas fuentes? Pues para purificarse las manos y los pies, por ejemplo, también para de cara al ritual de la oración, ¿vale? Esto es similar, por ejemplo, al agua bendita que hay en las iglesias al entrar, ¿no? O al tema del bautismo también. Esto, por ejemplo, en el judaísmo también existe, lo de la limpieza ritual, esa pureza. Bueno, la sala de oraciones o haram, que haram es una palabra que tiene varios significados en árabe, entre ellos, por ejemplo, prohibido o sagrado. De ahí viene, por ejemplo, la palabra harén también, ¿vale? Aunque en este caso tiene un significado distinto. Bueno, pues la sala de oraciones, que digo, el espacio donde se reúnen los fieles musulmanes para orar, para ese quinto precepto que hemos dicho. En algunos casos puede ser simplemente una habitación, una pequeña estancia, o en el caso de las grandes mezquitas, pues es una sala hipóstila, ¿vale? Que significa de columnas. Bueno, tenemos también la quibla, que es el muro dentro de las mezquitas, el muro principal, que es el que está orientado a la Meca, ¿vale? O sea, por ejemplo, en el caso de la casa de Mahoma, al final lo cambió hacia la Meca, es decir, el muro sur en su casa de Medina, sería la quibla, ¿de acuerdo? Pues en cualquier mezquita que esté orientada hacia la Meca, ese muro principal va a ser la quibla. ¿Y cómo se puede reconocer? Porque en él hay un elemento que se llama el mirab. ¿Qué es el mirab? Una especie de hueco, un nicho o hornacín así curvo y más decorado en el que está en la quibla. No sabemos exactamente por qué se empezó a utilizar el mirab, entonces hay varias teorías. Por ejemplo, que ese hueco que tiene sirve para ampliar, para hacer eco, digamos, de la voz del imán, que es el sacerdote, o también puede ser para simbolizar a Mahoma, ¿vale? Porque desde que murió, pues al no estar presente es una forma de simbolizar su presencia de alguna manera, ¿no? Esto, por ejemplo, es similar pues a las esculturas de Cristo o la Virgen en las iglesias, con la diferencia de que a Mahoma pues no se le puede representar, entonces podría ser una forma de hacerlo. Y por último, el almimbar o mimbar, que eso es una especie de púlpito de madera que hay en las mezquitas, de igual modo que hay púlpitos en las iglesias, desde donde se sube el imán y dirige la oración. Bueno, volvemos al esquema. Aquí faltan algunas cosas, por ejemplo, no nos dice lo de la almohada, ¿no? Que ya os lo he comentado antes, o por ejemplo nos aparece el mimbar, ¿vale? Pero vamos a ver algunos esquemas más. ¿En qué está basado este esquema, esta mezquita? ¿O de qué mezquita se trata? Porque esta es real. Pues es la de Córdoba, ni más ni menos. La principal que tenemos en España, que os recomiendo visitarla si podéis porque es una maravilla, es una joya que tengamos esto aquí en España. Veréis algunas cosas raras, sobre todo aquí en medio, porque fijaos, ¿no? Encima del tejado del haram o de la sala de oraciones hay un edificio con forma de cruz latina. Pues es una catedral, la catedral de Córdoba, que por eso se llama ahora Mezquita Catedral, y es de cuando las tropas cristianas conquistaron la ciudad, que más tarde se construyó ahí una catedral en medio de la mezquita. Pero bueno, en principio, para ver el esquema sí que nos sigue sirviendo, porque fijaos, tenemos un minarete, que por cierto también ha cambiado respecto al original, porque se ha situado aquí un campanario para llamar a como la oración, pero en vez de para el rito musulmán, pues para las misas, ¿no? Un campanario. Pero en fin, este era el minarete original, desde donde se llamaba la oración. Este es el patio de los Naranjos, que ahora está lleno de árboles, pero en su momento pues por aquí pasaban los fieles y había fuentes para lavarse, como os digo. Luego accedían al haram y al final de todo estaba la quibla con su mirab y seguramente habría mimbares también. Lo curioso de Córdoba y de otras mezquitas que había aquí en Al-Ándalus, en España, es que no están orientadas a la Meca. Es un dato bastante extraño, ¿no? Están orientados aquí en España hacia el sur y no se sabe tampoco muy bien por qué. Hay varias teorías. Por ejemplo, una dice que el hecho de estar hacia el sur era porque por allí cruzabas hacia África, por el estrecho de Gibraltar, y a través de África llegabas hasta la Meca, Arabia, ¿no? Otra teoría, por ejemplo, dice que como los omeyas de Damasco tenían sus mezquitas hacia el sur, porque lógicamente Siria está al norte de Arabia Saudí, al norte de la Meca, ¿no? Entonces sus quiblas están orientadas hacia el sur. Como los omeyas son los que se establecieron en Al-Ándalus, y de hecho el primero de ellos fue el que empezó a construir esta mezquita, se cree también que se pudieron hacer hacia el sur como recuerdo de sus antepasados omeyas. O sea que no lo tenemos muy claro, pero aún así es una excepción, ¿vale? Porque normalmente estas mezquitas deberían estar orientadas hacia la Meca, como os digo. Bueno, aquí tenemos otro esquema de otra mezquita, pero que aun siendo distinta cumple las mismas partes que decimos, ¿de acuerdo?
accedemos primero a un patio que está tapiado, que está rodeado de muros, y en ese patio tenemos las fuentes para esa limpieza ritual que os digo con agua, y aparte de eso pues una torre, en este caso también como en Córdoba, desde la que se llama la oración. Después accedemos a una gran sala de oraciones, una sala hipóstila, porque aquí son un montón de columnas como veis, y en el muro principal, que aquí sí que está orientado hacia la Meca, pues hay un hueco como veis ahí, que es el mihrab, y un minbar, que aunque aquí no se ve muy bien, pues ese púlpito de madera que os decía, que ahora veremos más de una forma mejor. Y esta mezquita pues también es real. Esta es la de Kairouan, que está en el actual Túnez. ¿Vale? Seguramente la ciudad os suena el nombre, porque en el tema 2 de las ciudades os puse en un examen un plano de ciudad histórica medieval, en este caso islámica, y en un vídeo anterior también os la puse de nuevo para recordarla. Fijaos cómo son las calles, ¿no? Ese trazado irregular que decíamos. Y esta pues es la mezquita de Kairouan, como os digo, que es una de las más grandes e importantes del mundo también. Aquí vemos claramente el patio con esas pequeñas fuentes y esa gran sala hipóstila o el minarete. Bueno, y ahora vamos a ver algunas fotografías más cercanas de esas partes que estamos comentando de la mezquita. Esta es una mezquita distinta, esta es de Turquía, y como veis, pues bueno, vemos varios elementos que ya debemos conocer, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un minarete. Estos de este tipo así tan estrechos y altos son de origen turco, como os digo, y desde aquí se llama la oración. Por aquí vemos también unas fuentes, ahora veremos una más ampliada, y esto en sí, este enorme patio es por donde accede la gente, los fieles, o también turistas en algunos casos, para a través de ese patio acceder luego a la sala de oraciones, ¿vale? Lo que estábamos diciendo. Ahora vemos una fuente ampliada, y aquí veis a varios fieles que antes de entrar a la sala de oraciones, antes de rezar, se están limpiando o lavando tanto las manos como los pies, ¿vale? Esa purificación ritual que os estaba comentando. Bueno, aquí tenemos una mezquita que tiene un par de minaretes o alminares, ¿de acuerdo? De eso es para llamar a la oración. En este caso no aparecen estas figuras, pero sí que tenemos otras fotografías donde hay almuédanos, por ejemplo esta de aquí. Aquí veis a este hombre, ¿no? Que es el que se encarga de avisar desde lo alto del alminar al resto de la población para que la ciudad, o sea, para que la población musulmana de esta ciudad se entere de que es el momento de rezar, ¿vale? Por ejemplo, este minarete que está en Israel, pues está más modernizado, ¿no? Porque en vez de tener un almuédano que tenga que subir cada vez, pues simplemente lo hacen por megafonía. Pero quiero decir que la función del alminar sigue siendo la misma. Bueno, esta es una sala de oraciones o haram, que seguro que os suena porque lo uso en las diapositivas de este tema, y lo tenemos nuevamente en España. Este es el haram, el enorme haram o sala de oraciones de la mezquita de Córdoba. Fijaos qué impresionante, ¿verdad? Bueno, aquí hay varios elementos que reutilizaron los musulmanes para poder construirla. Por ejemplo, estas columnas muchas de ellas procedían de templos de época romana o visigoda. Y estos arcos tan famosos hechos con ladrillos, pues imitan a un acueducto que había en la ciudad de Mérida. O sea que, como os decía, los elementos que usa el Islam, el arte islámico, no son originales, pero sí lo es la forma en que unen esos elementos, ¿vale? Bueno, este gran haram, aquí no lo vemos bien, pero debe tener al fondo, o en una de sus paredes, la qibla y el mihrab. Aquí vemos otra imagen de otro haram. Esto creo que es la mezquita de Damasco, la más importante. Y aquí veis ya a los fieles dentro de la sala de oraciones, ¿vale? Esa sala hipóstila, porque como veis esta mezquita también es grande. Entonces aquí está el concepto de masjid, ¿no? De mezquita, es decir, de lugar de postración, de arrodillarse o postrarse para rezar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro esquema de mezquita, en este caso una mezquita muy pequeña, muy sencilla, pero que también se cumple nuevamente, porque tenemos un patio por el que se accede al edificio, con una fuente, rodeado de muros, una torre, alminar o minarete, desde que llama la oración, y luego el paso a una sala que también es hipóstila porque tiene columnas, y dentro de esa sala pues una pared que es más importante y que debería estar orientada hacia la Meca, supuestamente, que es la qibla. ¿Y cómo reconocemos la qibla dentro de las adoraciones? Pues porque tenemos ese pequeño hueco decorado que es el mihrab, ¿de acuerdo? Aquí tenemos también un caso de, bueno, una imagen de una qibla y de un mihrab. Entonces toda esta pared, que aquí se ve solamente un fragmento de la pared, en realidad es muchísimo más larga, porque esta es la qibla de la mezquita de Córdoba. Fijaos qué decoración tiene, ¿no?
y aquí en el centro no está en el centro exactamente, pero en una parte de la quibla está lo que es el mihrab, este hueco que hay aquí muy decorado y que aparece en nuestro libro. Vemos otros ejemplos de otras mezquitas. Aquí, por ejemplo, también vemos un mihrab, ese hueco dentro de una quibla, de la pared de la quibla, y aparte de eso vemos al lado del mihrab un minbar, que es el púlpito de madera al que se sube el imán para la oración, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo, nuevamente una pared que es la quibla de esta mezquita, y aquí, aunque se ven varios huecos, hay uno que está más decorado, que es más grande, que es este de aquí, y este por supuesto pues es el mihrab nuevamente, ¿vale? Mientras que al lado de él tenemos el púlpito. Y aquí tenemos un púlpito que está siendo usado por un imán, ¿vale? O sea, todo esto, aquí están los fieles postrados rezando y el imán es el que va dirigiendo la oración. Entonces, aunque nosotros no lo vemos, fijaos cómo los fieles se van dirigiendo no hacia el imán, sino hacia algo que hay aquí. Os lo imagináis, ¿no? Aquí tiene que estar ese nicho u hornacina que es el mihrab. Como curiosidad, fijaos en que este clérigo, ¿no? Este imán, no se sube arriba del todo, y es que nunca lo hacen. El último lugar del minbar se supone que está reservado al profeta Mahoma, ¿vale? Pero como ya no está, pues por respeto hacia él, nunca se suben hacia ese último escalón. Bueno, una vez que ya hemos visto la mezquita, vamos a ver también más detenidamente algunos de esos elementos arquitectónicos que son especialmente importantes en el arte islámico, ¿vale? Como veis aquí, se emplean tanto arcos como bóvedas y cúpulas entre ellos, y son dentro de esos tres grandes tipos de distintas formas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en el libro pues aparecen fotos que por una parte son muy pequeñas, aunque aquí aparezcan un poco ampliadas, y por otra parte que algunas de ellas pues nuevamente dejan que desear, ¿vale? Porque por ejemplo, en esta primera nos habla aquí del arco de herradura, que es el mihrab de Córdoba, y aparecen tres arcos distintos, pues no es la mejor manera, ¿no? O por ejemplo aquí, arco lobulado, y aparecen un montón de arcos aquí, entrelazados unos con otros, no se distingue bien cuál puede ser, ¿no? Si no nos lo dicen. Arcos de medio punto, pues bueno, aquí estos por lo menos son más fáciles de identificar, porque los arcos de medio punto son mucho más sencillos, ¿no? Estos eran muy utilizados en el arte clásico, en el arte romano sobre todo, y esto nosotros mismos lo conocemos muy bien, porque en el Octavio Cuartero, sin ir más lejos, hay un montón de ventanas que son también arcos de medio punto, ¿vale? O sea que esto es fácil de reconocer. Luego tenemos una cúpula gallonada, que aunque se distingue más o menos, pues la imagen es demasiado pequeña, no se ven muy bien esos gajos que tenemos que ver ahora más ampliados. Con los mocárabes pasa algo parecido, nos habla de una bóveda, vemos aquí el techo, pero es que no sabemos de esta manera, es imposible saber prácticamente lo que es un mocarábe, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Y por último, una bóveda de crucería califal, que también es de Córdoba, muchas de las imágenes que salen aquí son de Córdoba, pero que ni siquiera vemos entera esa bóveda, o sea que es que tampoco la podemos explicar solamente con esta imagen, así que vamos a verla un poco más detenidamente. Por ejemplo, de los arcos de herradura y otros, también los lobulados, os he traído aquí varios ejemplos. Por ejemplo, en primer lugar, el visigodo, porque no sé si os suena del tema anterior, pero en el último vídeo salía una imagen del libro que era de la iglesia de San Juan de Baños, una iglesia que está en el campo pero que estaba patrocinada por un rey visigodo. Pues la puerta tenía un arco de este tipo, ¿vale? ¿Qué van a hacer los musulmanes aquí en España? Pues van a adoptar el tipo de arco de herradura, pero lo van a modificar ligeramente respecto al visigodo, ¿vale? Porque mientras que el visigodo cumple estas condiciones, luego el emiral cordobés y el califal, que es distinto, hacen otro tipo de medidas, ¿vale? De trazadas con el compás a la hora de hacer el arco. Aquí tenemos varios tipos, ¿no? El de herradura más normal, el de herradura apuntado, que también es muy típico. Este, por ejemplo, si habéis visto la Plaza de Toros de Albacete, tiene un montón de ventanas así de este estilo. Y luego tenemos por aquí otros, ¿no? Por ejemplo, los lobulados, que nos han hablado antes de ellos. Aquí los vemos un poco mejor. Los lóbulos son esta especie de pequeños arcos u ondas, ¿vale? Que cuando hay muchas juntas, pues son trilobulados o polilobulados cuando son más de tres, ¿vale? Esto sí que es un arco lobulado. Luego hay algunos otros tipos. Y este con mocárabes, vamos a ver ahora lo que es. Bueno, antes de eso, aquí tenemos una cúpula de otra mezquita. Esta creo que está en África. Y fijaos como aquí sí que se ve muy bien lo que significa una cúpula gallonada. Esto de gallonada, la palabra tiene que ver, pues por ejemplo, para que nos hagamos una idea más fácilmente, con los gajos, ¿vale? De ahí viene esa palabra de gallonada. Imagináis una naranja, ¿no? Con sus gajos, o una mandarina, pues esto es lo que quiere decir esa idea, ¿vale? Entonces aquí sí que vemos claramente esas partes de la cúpula gallonada, ¿no? Esos gajos. Luego tenemos aquí mocárabes.
que en España tenemos bastante de este tipo. ¿Qué son los mocárabes? Pues son unos adornos de yeso que simulan más o menos como una especie de estalactitas, ¿vale? Entonces, cuando esto se sitúa, pueden estar, por ejemplo, en forma de capiteles, de columnas, pero también pueden estar como bóvedas, como techos. Y cuando lo ponen así, como es el caso de Granada, de la Alhambra, pues el resultado, como veis aquí, es impresionante el efecto que crea, ¿vale? Parece, no sé, como sacado de la naturaleza, ¿no? No solamente parecen estalactitas, sino que también parece como panales de abejas o algo así, ¿verdad? Pero aquí sí que se puede distinguir mejor que en el libro en qué consiste esto de los mocárabes y una cúpula de mocárabes, ¿vale? Aparte de la decoración, que es preciosa, también tiene otra ventaja, y es que el yeso es un material que pesa muy poco. Entonces, una bóveda hecha con este tipo de elementos es menos pesada que a lo mejor otras hechas de piedra. Y aquí tenemos la bóveda de crucería califal que nos decía el libro, pero que no veíamos apenas, ¿vale? Esta también es de Córdoba, que también es preciosa, pero lo de crucería, ¿qué quiere decir? Lo de crucería nos habla de los nervios que se cruzan, que son estas líneas de aquí, ¿vale? Esas 8 líneas que vemos en este caso, y los nervios a su vez que son, pues son simplemente el remate de los arcos, ¿vale? Estos son arcos, esta es la parte en la que acaban los arcos, los nervios, como os digo, y al cruzar muchos nervios salen estas formas de estrellas, ¿vale? Que dan lugar a este tipo de bóveda tan bonita y de esta decoración, ¿no? Tan extraordinaria. Eso sí que es una bóveda de crucería califal, ya os digo, pero viendo bien estos nervios. Aquí tenemos otra imagen, ¿veis? Aquí, por ejemplo, se ven un poco mejor los arcos, ¿no? Que forman estos nervios, y a esto se refiere la crucería. Lo de califal es porque se empezó a experimentar este tipo de cúpula. Sí que es verdad que en el arte occidental se habían cruzado ya nervios en otros edificios, pero digamos que en el arte islámico se empezó a hacer de esta combinación concreta en Córdoba, por ejemplo, ¿vale? Bueno, aparte de eso tenemos también otras partes del arte islámico, como veis, pues como ya dijimos anteriormente, no se representan normalmente ni figuras humanas ni animales, ¿vale? Hay algunas excepciones de miniaturas o pinturas en algunos palacios, por ejemplo, o en libros, pero normalmente suelen ser o de tiempos antiguos del Islam o de edificios civiles, es decir, que no tengan que ver con la religión, como por ejemplo los palacios, como os digo, o también en el caso de culturas distintas a la árabe, pero que se convirtieron al Islam después. Por ejemplo, los mongoles o los turcos, en algunos casos sí que nos han dejado pinturas o representaciones de humanas, ¿vale? Porque ellos a lo mejor en principio no lo veían como algo extraño, ¿de acuerdo? Bueno, aparte de eso, tenemos el uso del yeso tan habitual dentro del arte islámico, como hemos visto hace un momento con los mocárabes, y que suele haber un tipo de decoración, unos 3 tipos, sobre todo, que se repiten mucho. Por una parte, los vegetales, porque los vegetales, a diferencia de humanos o animales, sí que se pueden representar. Entonces los vegetales aparecen en muchísimos edificios de arte islámico, ¿vale? Aparte de eso, también motivos geométricos, que aquí, por ejemplo, se cree que tuvo mucha influencia la cultura griega y bizantina, ¿no? Sobre los musulmanes. Pues hay de todo, ¿no? Estrellas, cuadrados, esvásticas, incluso, de todo. Y por último, la decoración caligráfica. La caligrafía, es decir, las letras en lengua árabe, normalmente con versículos del Corán. Estas letras se pueden dibujar de muchas formas, le pasa como a nuestra caligrafía, ¿no? Pueden ser más curvas o más rectas. Vemos algunos ejemplos más de cerca, por ejemplo, esta mezquita, que creo que es la de... No me acuerdo si es de Egipto, de Siria, esta mezquita, pero aquí tenemos un ejemplo de donde están estas fuentes y algún otro pequeño edificio dentro del patio de la mezquita. Pues vemos como este pequeño edificio o la puerta están decorados con decoración vegetal. Veis ahí como unas palmas, ¿no? Y motivos vegetales. O por ejemplo, los capiteles también tienen como hojas, son como si fueran árboles, ¿vale? Esto es nuevamente de la mezquita de Córdoba por fuera. Pues fijaos, tenemos aquí varios motivos geométricos distintos, con cuadrados, cruces, como veis aquí, líneas rectangulares, en fin, motivos que se repiten muchas veces, hasta el infinito prácticamente. Y lo bonito de esta parte es que entre medias de los geométricos también hay motivos vegetales, como veis, ¿vale? ¿Por qué se estila en el estilo islámico esto de repetir tantas veces los motivos? Pues se supone que es como para crear una sensación de lo efímero, ¿no? Porque, por ejemplo, cada pequeño trozo de esta decoración en sí es algo muy, muy significante en comparación con, por ejemplo, con lo que es Alá, ¿no? Porque, como os digo, estos motivos simbolizan lo efímero de la vida, pero Alá está siempre para el Islam, ¿vale?
Más o menos la idea es esa, aunque sea un poco abstracta. Bueno, también está el centro de Córdoba, perdonad por la imagen porque no se ve demasiado bien, pero estos son caligrafías, son versículos del Corán. Estos, por ejemplo, son más rectos que esos que hemos visto hace un momento aquí en el libro, ¿vale? Pero es otra forma de representarlo y también es decoración. Aunque esto no está hecho con yeso ni pintura, sino que son todos de mosaico dentro de la mezquita de Córdoba. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo también de otra caligrafía, esta es más curva, otro versículo seguramente del Corán, y a su vez mezclado con otros motivos geométricos que vemos aquí abajo, con estrellas también, como veis, de 8 puntas, ¿no? Cuadrados de distintos colores, etcétera, en azulejos. Y aparte de eso, fijaos, por aquí aparecen también motivos como árabes que hemos visto, pero en pequeño. Bueno, y aquí tenemos una especie de ventana. No podría ser como un mirado, pero creo que esto está en un exterior de una pared. Y aquí, por ejemplo, vemos una mezcla de las tres cosas que acabamos de ver. Es decir, motivos geométricos, por una parte, ¿no? Hay estrellas, hay muchas líneas que se entrecruzan, más estrellas por aquí, ¿verdad? Luego tenemos motivos vegetales, como estas flores que se ven, que además hay muchas. Y en el centro de la composición, pues una caligrafía árabe también. Bueno, ya para terminar esta parte de hoy, hablamos un poco de lo que es la cultura islámica. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues claro, procediendo a una cultura nómada, sobre todo, como era la árabe, pues lo que van a hacer al conquistar tantos territorios nuevos va a ser tomar, como os digo, cosas prestadas de otras culturas, ¿vale? Eso sí, va a predominar, por supuesto, la cultura árabe, ¿no? Es decir, por ejemplo, el idioma árabe, la lengua, ya lo dijimos que va a ser principal, ¿no? En el caso del imperio islámico. Pero aparte de eso, pues van a tomar otras ideas, como veis aquí, ¿no? Filosofía y ciencia de Grecia y Roma, que es curioso, pero muchos textos de antiguos escritores griegos y romanos nos lo han pasado los musulmanes a nosotros, estando en Europa, ¿eh? Fijaos qué curioso. También de la India, la que llegaron con los omeyas, como sabéis, donde trajeron, por ejemplo, el número cero, la numeración que tenemos ahora, que es la numeración arábiga, por contraposición con los números romanos, que son distintos, ¿vale? O también inventos de China, ya que tenían comercio con ellos a través de la ruta de la seda. Además de matemáticas, literatura o inventos como la pólvora, ¿vale? Que eso también lo comentamos el otro día. Y nada, pues claro, con todas esas influencias que vemos, ¿qué pasó? Que los musulmanes fueron verdaderos expertos en ciencias de varios tipos, como por ejemplo, como veis aquí, matemáticas, la medicina también, la geografía también les encantaba, dentro de la historia también, la filosofía por supuesto, y dentro de la filosofía varias corrientes, incluso algunas místicas. Por ejemplo, aquí nos nombra a dos muy famosos del Andaluz, como son Averroes y Avicena. Y en la literatura pues también, lo que más les gustaba de la literatura a ellos era sobre todo la poesía amorosa, como veis aquí, ¿vale? Y los cuentos, que el otro día por ejemplo puse en un vídeo un pequeño trozo de una frase de las 1001 noches, ¿de acuerdo? Como curiosidad, fijaos en esto último, nuevamente una pintura en la que aparecen representados hombres musulmanes, que eso no es lo típico, pero claro, estamos hablando de una miniatura, una ilustración de un libro turco, ¿vale? Entonces, eso es lo que os decía, que aunque los árabes no suelen representar, sí que lo hacían otras culturas que se van a convertir después al Islam, como por ejemplo los turcos, ¿de acuerdo? Bueno, y os dejo finalmente una frase del Corán dentro del capítulo 49, que dice así, más o menos, ¿no? Un fragmento. Y no os difaméis unos a otros ni os insultéis con apodos. Mal os dar un nombre de perversión después de ser creyente. Es verdad que esta frase está enfocada a la religión musulmana, pero fijaos cómo a veces podemos extraer cosas positivas también de los libros religiosos, incluso para todos, aunque seamos religiosos o no, que es como esta, ¿no? Que no tiene sentido insultarnos o poner motes para burlarnos unos de otros, como curiosidad. Eso es todo por hoy.